Bien, ahora me propongo resolver el ejercicio que les planteé en el requerimiento que tenemos en Classroom. Aquí lo que se está diciendo es que tenemos 3 tareas. Esas 3 tareas lo que realizan es algún tipo de acción y toman un tiempo determinado. Junto con los archivos de las tareas he colocado una hoja en Excel en la que tengo especificado el tiempo de ejecución de cada tarea y el periodo que se requiere para que cada una de ellas se realice. La idea es organizarlas dentro de un programa escrito sobre FreeRTOS y que podamos hacerlas convivir todas en un solo microprocesador. Entonces vamos a revisar cada una de ellas. Como primera medida tenemos por acá el tiempo de ejecución de las tareas. Hay una tarea llamada ADC que tarda 4.368 milisegundos o 4.368 microsegundos. Vamos a darle una periodicidad de 98 milisegundos. Cada 98 milisegundos la tenemos que estar invocando. Una tarea llamada reloj que tiene un tiempo de ejecución de 230.000 microsegundos y que su periodicidad es cada 600 milisegundos. Y la tarea PWM que tiene 513.000 microsegundos de tiempo de ejecución y su periodicidad es de 1 segundo. Si nosotros encontramos el factor de uso de estas tareas, nos damos cuenta que al dividir el tiempo de ejecución entre el periodo de cada una y sumar todos esos valores nos da 0,94. Es decir, que es una tarea o es un sistema que es planificable, que puede construirse debido a que ese factor de uso no me da igual o mayor que 1. Por lo tanto, es factible realizar la implementación de esto. La primera de las tareas se llama tarea ADC. Es una tarea que lo que se encarga es de hacer una conversión analógica digital, como la tenemos aquí, y esa conversión analógica digital se transforma a un valor de voltios y se imprime por un LCD. En esta zona de acá del loop, en el archivo original, lo que hago es medir el tiempo de la tarea. Aquí tengo la tarea entre la lectura del tiempo inicial y el tiempo final y lo imprimo a través del puerto serial para darme cuenta de cuánto es el tiempo de ejecución de la misma. En cuanto a la configuración inicial de la tarea, pues requiere que se configure el LCD. Si la compilo y la monto o la pongo a correr dentro de un simulador como el SimulIDE, por aquí cargo la tarea y corro el programa. Nos damos cuenta, pues imprime en el LCD el valor de voltaje, que en este caso está leyendo por acá, y si yo varío el potenciómetro conectado al pin a 0, pues la tarea se va a encargar de mostrarme cuál es el valor de voltaje que hay sobre ese pin. La segunda tarea que vamos a implementar en el sistema de tiempo real se llama tarea clock y lo que hace es cada 100 milisegundos ella tiene que ser invocada y la tarea pues incrementa el valor de décimas, de segundos y de minutos y los envía ese valor a través del puerto serial de la siguiente manera, diciendo tiempo transcurrido igual, imprime los minutos, los puntos, los segundos y luego las décimas. Aquí en el ciclo principal se lee la tarea de la siguiente forma, o más bien, aquí en el ciclo principal se le mide el tiempo a la tarea de la siguiente manera. Yo leo el tiempo inicial en microsegundos, invoco la tarea, leo el tiempo final en microsegundos y esa diferencia de tiempo también la voy a transferir por el puerto serial para verificar o mirar cuánto tarda la ejecución de esta función, que es la que implementa la tarea. Recordemos que esta función solamente incrementa una variable, décimas, segundos y minutos y la imprime a través del puerto serial. Para inicializar la tarea lo único que se requiere es inicializar el puerto serial, que en este caso está inicializado a 1200 bits por segundo. Compilo el programa y voy a observar cómo corre dentro del simulador. Por acá me cercioro de borrar esto y cargamos este programa. Una vez lo pongo a correr, por aquí se comienza a imprimir lo que se transfiere por el puerto serial, imprime tiempo transcurrido y abajo imprime el tiempo en milisegundos o en microsegundos que tarda en ejecutarse, que serían 230.000. Observen que aquí imprime desde el comienzo. Si yo la detengo, borro acá, vuelvo a correr, del comienzo imprime 10 minutos 10 segundos y esto es debido a que en el programa cuando yo voy a imprimir los minutos y los segundos, pues esos son números que pueden tener un dígito o 2 dígitos. Por lo tanto, yo inicialmente cargo el valor de minutos y segundos en 10 para que me imprima 2 dígitos y entonces
De esa manera, la impresión va a tardar más tiempo, va a tener una medición exacta del tiempo más grande que la tarea tarda en ejecutarse. Esa es la razón de esto, pero cuando se implemente la tarea dentro del sistema de tiempo real, pues aquí tienen que estar ceros inicialmente. La última tarea a implementar se llama tarea PWM. Ella requiere que se le inicialice indicándole cuál pin es el que se va a usar por PWM. Y por aquí está la tarea. Es una tarea sencilla en la que lo que hacemos es incrementar una variable entre 0 y 255 y ese valor de esa variable lo pasamos a través de la función, o se lo pasamos mejor a la función AnalogWrite, indicándole que al pin en cuestión, que le hemos llamado pin PWM, le pasemos un valor de ciclo útil con un pequeño retardo de 2 milisegundos para permitir que el PWM actualice el valor de ciclo útil en cada iteración del ciclo for. La forma en que mido esa tarea es igual que las demás. Leo primero el tiempo inicial en micros, llamo la tarea en cuestión, leo el tiempo final, hallo la diferencia y por el puerto serial voy a mostrar el valor que he leído. Si yo compilo esta tarea, vamos a verla corriendo ahora en el simulador. La cargo, el valor o cargo el archivo ex de la tarea en cuestión, comienzo la ejecución y como pueden ver aquí se ve que el LED cambia de brillantez y en este lado estoy imprimiendo el tiempo que tarda la tarea en ejecutarse. Para la implementación en FreeRTOS llamamos un sketch nuevo y podemos utilizar como plantilla por acá donde están los ejemplos de FreeRTOS, puntualmente el ejemplo que dice Blink Analog Read. Con este ejemplo Blink Analog Read podemos partir. Yo aquí ya he colocado los nombres de las tareas. Recordemos que aparecen inicialmente los nombres de las tareas como funciones, se definen cada uno de esos nombres. En el setup está la inicialización del puerto serial en ese ejemplo y aparecen los xtags create. La idea es en cada uno de estos xtags create colocar el nombre de la función que va a atender la tarea. Aquí he creado tags ADC, que es la función que se va a encargar de implementar la tarea ADC. Le coloco un nombre y la prioridad. Le he puesto la prioridad más baja, ya que detectar pues el cambio de voltaje lo considero no tan importante. Por acá tengo la creación de la segunda tarea que se llama tags clock. De nombre le puse clock y le puse prioridad 3, que va a ser la más alta porque considero que contar el tiempo tiene que ser lo más preciso posible. Está la última tarea de xtags create, a la cual he llamado PWM. De nombre también le puse PWM y tiene prioridad 2 como una prioridad intermedia entre la más alta y la más baja. La más baja, pues como dijimos, era la del ADC, la más alta la del reloj y la intermedia la del PWM. Aquí la prioridad se la define el programador dependiendo de lo que está implementando y cuáles tareas considera que son las de mayor prioridad. En el ciclo principal no colocamos nada y en la parte ya de la implementación de las tareas tenemos que comenzar a colocar nuestro código. Aquí pues vemos parte de la plantilla inicial de lo que es la tarea Blink Analog Read. Voy a guardarla, a colocarle su propio nombre, guardémosla por acá y le voy a llamar 3 tareas. El nombre que le voy a dar a la implementación en FreeRTOS. Bien, entonces después del loop aparece la implementación de cada una de las tareas. La primera tarea nosotros la hemos llamado tags ADC. Voy a tomar ese nombre y lo voy a traer aquí en esta parte inicial. Los parámetros iniciales que supuestamente ella puede recibir se le colocan a void apuntando a nada. Y en esta sección de aquí está la inicialización de los parámetros de la tarea en particular. Como la primera tarea que voy a implementar es la del ADC, debo revisar en el código que ya tenía previamente qué cosas necesitaba la tarea ADC que se le inicializaran. Esta tarea requiere definir la pantalla de cristal líquido como aparece acá e incluir algunas cosas. Entonces vamos a ir pasando parte de este código al sistema de FreeRTOS. Esta parte de aquí pertenece a un código anterior, esto no lo necesita, pero esta parte sí. Requerimos definir cuál es el pin del ADC, definir la librería .h de la pantalla de cristal líquido, definir las variables result ADC y voltaje. Estas, como son elementos de tipo global, los voy a copiar y los voy a traer acá al programa general. Los podemos colocar aquí
como unas definiciones generales del programa. Las variables de tipo entero result, ADC y voltaje van a estar ubicadas en la parte de parámetros iniciales de la tarea que estamos implementando en la parte de FreeRTOS. Entonces por acá yo tengo la primera tarea, que es tarea ADC, está aquí, y tarea ADC pues define sus propias variables. En este caso va a ser una de tipo entero llamada result ADC, que se inicializa en 0, y voltaje, que también la podemos inicializar en 0. La tarea ADC también define el objeto LCD. Este objeto LCD lo vamos a colocar en la parte inicial antes de definir todas las tareas como un objeto o una variable global que todas las tareas puedan utilizar, y dentro del setup lo que es la inicialización propia del LCD, que es 24. Esto puede ir en dos lugares, o puede ir dentro de la tarea, que sería en esta parte de acá, en la parte inicial de la implementación de la tarea. Yo lo puedo colocar, lo puedo copiar y colocar en este lugar. Y aquí lo que tenemos es que la tarea ADC es la que se encarga de inicializar el LCD, porque es la única que lo va a utilizar. Si el LCD fuera a ser utilizado por todas las tareas que estamos implementando, sería necesario implementar o colocar la inicialización del LCD en el setup del programa para que todas las tareas tengan inicializado el LCD de la misma manera. Luego veremos algunos ejemplos del uso de semáforos, en el cual mostraré cómo varias tareas comparten el mismo recurso, como sería el caso del LCD. Aquí, como es solo una tarea la que va a implementar o a utilizar el LCD, yo puedo inicializar el LCD dentro de la tarea ADC, en la sección donde se definen las variables y se inicializan las cosas que ella requiere. En el código original, esta parte es para medir el tiempo, lo mismo que lo que tenemos aquí. Aquí lo que hice fue solamente medir el tiempo, y la implementación de la tarea como tal es esta que tenemos acá, que se encuentra dentro de la función tarea ADC. Entonces este código es el que debo llevar hacia FreeRTOS. Voy a copiarlo de esta manera y me paso nuevamente a la implementación en FreeRTOS. Recordemos, bueno, esto no va hacia parte de la plantilla original. Recordemos que en FreeRTOS tenemos que colocar la implementación de la tarea dentro del ciclo for infinito. Este código era de la plantilla original, y copio aquí el código que tenía el archivo original que implementaba la tarea del ADC. Aquí, como nos podemos dar cuenta, dentro del ciclo for yo hago la lectura del pin ADC en particular, calculo el voltaje, cambio de estado un pin llamado LED ADC que inicialmente fue definido en el programa original. LED ADC era el pin 13. Aquí no voy a colocar el pin 13 porque el pin 13 lo va a utilizar otra función. Entonces vamos a definir como variable o como constante global ese LED 13 por acá al comienzo, y dentro de la tarea lo que vamos a especificar es que ese LED ADC tiene que ser una salida. Aquí deberíamos decir puntualmente que colocar un pin mode y especificar que ese LED ADC es una salida de esta manera. Y pues ese LED ADC no lo vamos a usar como el pin 13, podemos escoger cualquier otro pin del micro. Voy a decir que es el pin 22. Y la razón de esto es simplemente para prender ese LED o cambiar el estado a ese LED e indicar que estoy en un proceso de conversión analógica a digital. No es más que eso. Aquí pues se ubican el cursor en el LCD y se imprime el voltaje. Este ciclo for se va a realizar infinitamente, o sea que vamos a tener conversiones sucesivas. El requerimiento inicial que habíamos especificado era que la tarea ADC tenía una periodicidad de 98 milisegundos. Como queremos que esa periodicidad sea lo más exacta posible, vamos a utilizar aquí la función btaxDelayUntil para cerciorarnos de que va a ser lo más exacto posible esa periodicidad. Observando ejemplos que están en la página oficial del FreeRTOS de cómo funciona btaxDelayUntil, tenemos este ejemplo que está aquí. Dentro del ciclo for nosotros invocamos la función btaxDelayUntil. Aquí especifica que hay que esperar para el siguiente ciclo, y en este
en esta sección de aquí está el código que nosotros vamos a realizar. ¿Qué necesita la función VTaxDelayUntil? Necesita primero un apuntador a una variable o a un valor llamado xLatsWaitTime, que indica el último tiempo o la última vez que la función o la tarea más bien se despertó, y el otro parámetro es xFrequency, que tiene que ver cada cuánto o la periodicidad que le queremos dar. Como pueden observar, en la parte inicial de la tarea se tienen que definir esos valores, se define la periodicidad y se inicializa la variable xLatsWaitTime. Esta variable se inicializa con esta función xTagsGetTheCount, la cual se encarga de tomar el punto de referencia desde el cual vamos a estar chequeando constantemente la periodicidad. Recuerden el ejemplo que yo les daba de cuando queríamos medir una distancia, que no era lo mismo medir de 10 metros y colocar una estaca y desde la estaca final volver a medir 10 y así sucesivamente, lo que nos iba a causar un desplazamiento en distancia, y al final de la medición nos dábamos cuenta pues que la medida no era exacta. Más bien, si tomábamos un punto de referencia y desde ese punto de referencia realizábamos las mediciones siempre tomándolo como referencia, no íbamos a tener inconvenientes. Eso es lo que se busca aquí con xTagsGetTheCount, tomar una referencia inicial y a partir de esa referencia siempre voy a estar chequeando que esté cumpliendo la cantidad de tiempo de periodicidad que yo quiero con esta función. Tomaré como ejemplo esta parte de código. Vamos a copiar esta parte de aquí y la voy a colocar en la zona de inicialización de las variables o de los parámetros de mi tarea. Vamos a ponerla por acá y pues simplemente lo que estoy declarando son una primer variable de tipo tickTypeT que se llama xLatsWaitTime, o sea, el último tiempo en el que me desperté, y otra variable o una constante más bien llamada xFrequency, que tiene que ver con la cantidad de periodos de tiempo que yo quiero utilizar para manejar la función VTaxDelayUntil. Ese valor del periodo de la periodicidad lo vamos a dar por esta expresión, donde aquí colocamos el valor en milisegundos que queremos tener de periodo y eso lo dividimos entre el tiempo que tarda un tick. Recordemos que el tiempo que se le pasa a la función VTaxDelay y VTaxDelayUntil debe ser dado en ticks. Por lo tanto, pues esta variable, que es de tipo tickType, o sea, mide tiempo, debe estar dada en ticks. Con el fin de que sea más fácil para el programador, utilizamos esta expresión. Simplemente colocamos aquí el tiempo en milisegundos y lo dividimos por esta variable tickPeriod, que es el tiempo que tarda un tick para este microcontrolador en particular. Y pues allí entregaremos a nuestra variable en cuestión el tiempo en ticks. La tarea ADC se requería que tuviera 98.000 microsegundos, que en este caso serían 98 milisegundos de retardo. Entonces aquí colocamos 98 y vamos a tener ya nuestro tiempo en milisegundos. Una vez hecho esto, justo antes de comenzar el for, nosotros tenemos que leer la referencia desde donde vamos a estar haciendo las mediciones constantes de tiempo con la función VTaxDelayUntil. Entonces esta sección de código la necesitamos y la podemos colocar aquí justo antes de nuestro ciclo for infinito. De esta forma tomo la referencia inicial. El ejemplo nos dice que la forma de invocar la función VTaxDelay es como la que tenemos acá, en la cual se le pasa primero que todo un apuntador a LatsWaitTime, que es como un apuntador a la referencia, y el segundo parámetro que se le pasa es la periodicidad o el tiempo que ella tiene que mantener la tarea suspendida. Lo copiamos y me lo traigo para acá. Esto se puede colocar en cualquier parte del código, ya sea al comienzo o al final. Lo importante es que cuando llegamos a esta línea, la tarea se va a dormir durante el tiempo que le especificamos aquí y se va a despertar respecto a esta referencia. Procedamos ahora a implementar la tarea taxClock. Esta tarea taxClock la podemos colocar aquí. Recordemos que estoy utilizando un ejemplo y sobre ese ejemplo estoy colocando mi código. Aquí estaba la plantilla anterior, entonces ahora voy a llamar a esto taxClock y como en los otros casos necesitamos colocar o inicializar la tarea en esta sección, y aquí vamos a introducir el código que necesitamos también para
implementar la tarea. La tarea TaskClock necesita definir estas variables décimas, segundos y minutos, las cuales las podemos colocar en esta sección de código donde se inicializan los parámetros de la tarea. Como estas variables son locales o solamente van a ser utilizadas por esta tarea, se van a declarar dentro de la misma. En la inicialización, la tarea requiere usar el puerto serial, va a ser una transferencia de datos a 1200 bits por segundo. Entonces también vamos a copiar esta parte y la vamos a traer aquí en la sección de inicialización de la tarea o de la implementación de la tarea. Esta sección de código que habíamos definido para el archivo original, en el cual medíamos el tiempo, llamamos a la tarea y lo enviábamos por el puerto serial para imprimirlo, pues no viene al caso. Y lo que requerimos de pasar a nuestro FreeRTOS o al programa que estamos haciendo en FreeRTOS es el código que se encuentra dentro de la función tarea hora, que al final no es más que la implementación de la tarea puntualmente. Aquí pues tomamos todo este código que ya estaba hecho y lo vamos a transferir o lo vamos a llevar a el ciclo for, debido a que dentro del for, recordemos que está la sección o es la sección donde tenemos que implementar todas y cada una de las tareas. De esta manera colocamos todo ese código allí. ¿Qué periodicidad tenía esta tarea de reloj? Si revisamos las condiciones iniciales, la tarea de reloj debería tener una periodicidad de 600 milisegundos. Para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tarea ADC, en la cual utilizamos la función VTaxDelayUntil. ¿Qué se requiere? Se requiere definir estas dos variables, las vamos a traer o vamos a copiar ese código, lo vamos a traer aquí a la parte inicial de inicialización de la tarea. Estos nombres no necesariamente tienen que llamarse así, yo le puedo colocar X o le puedo poner cualquier valor, puedo decirle aquí, podemos llamarla de esta manera y no hay problema, debido a que lo único que es como obligatorio, o más bien lo único que es obligatorio es definir qué tipo de dato es. Y la frecuencia, pues le podemos decir aquí que esto es el tiempo suspendido, el tiempo que vamos a suspender la tarea. Y ese tiempo que vamos a suspender la tarea para el caso puntual de la tarea del reloj es de 600 milisegundos. Lo definimos acá, colocamos 600 y ya queda definido ese tiempo. Otra cosa que tenemos que especificarle también a la tarea es tomar el valor de referencia. Aquí voy a copiar desde la tarea ADC ese pedazo de código y pues acá obviamente estoy usando la variable que se llama última vez que se despertó, que es la variable que voy a usar como referencia. La coloco ahí y está bien. Por último, tenemos que invocar dentro del ciclo for a VTaxDelayUntil y le vamos a pasar, aquí tenemos la parte interna del for, en esta sección de acá, llamo a VTaxDelayUntil y ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar un apuntador a la variable última vez que se despertó, la copio de aquí y me traigo ese valor hacia acá, o ese nombre mejor, lo pongo acá y frequency hace referencia a el tiempo que va a estar suspendida la tarea. Entonces copio esa información y me la traigo para acá. Por último, tenemos que implementar o pasar a FreeRTOS la tarea de PWM. Para ello voy a copiar toda esa tarea clock y la voy a utilizar como una especie de plantilla para escribir la nueva tarea. Entonces vamos a decir que la última tarea se llama TaxPWM, es esta, la coloco acá. Y pues TaxPWM es una tarea que se parece a las otras en el hecho de el uso de VTaxDelayUntil. Entonces voy a dejar como plantilla esta sección de código que tenemos que repetirla, que sería el uso del VTaxDelayUntil. Para el caso del PWM incluso puedo cambiarle los nombres a estas variables. Vamos a decir que para TaxPWM lo voy a llamar última vez PWM, algo así. Y aquí le puedo decir, cambiarle el nombre también, puede decirle tiempo dormida, el tiempo que vamos a tener dormida la tarea. La función o la tarea de PWM, según los requerimientos iniciales, tenía que estar dormida alrededor de un segundo. Entonces colocamos acá en milisegundos 1000, que sería un segundo, el tiempo que tiene que estar dormido. Y pues aquí hay que ser coherente, la referencia la estamos llamando así y la tengo que colocar acá también de la misma forma.
y al llamar VTax Delay Until pues le paso un parámetro a la referencia que sería última vez PWM y le paso el tiempo que tiene que estar suspendida la tarea, que la estoy llamando de esta forma, tiempo de dormida. Allí ya me queda configurada la tarea para que tenga una periodicidad. Lo que tengo que hacer ahora es incluirle allí o incrustarle el código de la tarea PWM. ¿Qué tiene esa tarea PWM o qué necesita? Necesita que se le defina el pin de PWM. Esta es una variable o más bien una constante global. La voy a colocar al comienzo del programa, acá. Después esto no lo requiere, que es para medir el tiempo que se usó. En el setup requiere que ese pin se configure como salida. Es lo que voy a hacer, lo voy a copiar y lo voy a configurar como salida. Esa configuración como salida la tenemos que hacer dentro de la implementación de la tarea. Lo voy a colocar aquí. Estoy diciendo puntualmente que el pin de PWM es una salida. Las otras cosas que requiere inicializarse, bueno, esto no, porque hacía parte del programa que estaba usando para medir el tiempo que tardaba la tarea inicial. Y pues en el ciclo loop, como lo hemos mostrado con las demás tareas, lo que hago es medirle el tiempo a esa tarea. Entonces esto no hace parte de la esencia de la tarea como tal. Esto que está aquí sí es la implementación de la tarea. La implementación de la tarea requiere una variable llamada K y una variable llamada CU. Entonces las voy a traer, las voy a colocar dentro de la zona de inicialización de variables de la implementación de la tarea PWM. Y aquí aparece un ciclo for, que es el que en esencia yo tengo que estar llamando cada cierto tiempo, cada segundo, que es lo que se me está pidiendo. Este ciclo for recorre desde 0 hasta 255, cambiando el valor del PWM y tiene una espera de 2 milisegundos. Entonces voy a tomarlo por completo, el for, y lo voy a traer a la implementación del FreeRTOS. Pero ese for tiene que ir dentro del for infinito, porque aquí dentro del for infinito es que está la implementación de la tarea como tal. Este for más interno lo que hace es recorrer de 0 a 255 la variable CU y cambiar el PWM de esta forma, dándose un retardo de tiempo de 2 milisegundos. Y lo hace cada segundo, es decir, varía el PWM desde 0 hasta 255. Cuando termina, pasado un segundo más bien, vuelve y lo hace nuevamente. El recorrer este ciclo for una sola vez con este pequeño retardo internamente le toma al microcontrolador hacer alrededor de 513 milisegundos. Como dentro del FreeRTOS no podemos utilizar delay, vamos a tener que utilizar su equivalente. En la parte que estoy subrayando no vamos a utilizar VTax Delay Until, sino VTax Delay, porque solamente requiere un retardo. No importa que se corra un poco en el tiempo, no necesitamos una referencia de exactitud como sería el caso del periodo de la tarea. Voy a reemplazar esto por el VTax Delay estándar que hemos utilizado, y como yo requiero que se le pasen o que se tenga un retardo de 2 milisegundos, voy a tomar este ejemplo que tengo acá y lo voy a traer a esta parte de aquí. Colocándolo de esta manera y poniendo aquí un 2, especifico claramente que requiere un retardo de 2 milisegundos. Y allí ya tendríamos la última tarea implementada. Compilo el programa y pues no me da ningún error. Lo que tenemos que proceder ahora es a llevar este programa a la implementación del microcontrolador real. Voy a proceder a guardar el programa o a subir el programa al microcontrolador. Entonces doy por acá a compilar y descargo el programa en el micro. Como vemos ahí no tiene ningún tipo de error y voy a observar el microcontrolador corriendo el programa. Aquí aparece el voltaje, el LED que indica que estoy haciendo conversiones analógicas digitales sucesivas. Si yo manipulo el potenciómetro, observen que el voltaje también está cambiando. Tengo la variación del voltaje allí, pero mi señal o el PWM no funciona, que es
donde está el pin 13 del microcontrolador, que sería este puntualmente que tenemos acá. ¿Por qué razón no funciona? Por lo siguiente, ese retardo de tiempo que le estoy dando de 2 milisegundos es un retardo de tiempo muy pequeño que el sistema operativo no puede manejar. Si le coloco eso al hacer esa división, 2 entre por tick period me da prácticamente 0, y entonces la ejecución desde 0 a 255 se realiza muy rápido. Si yo aquí eliminara esta parte del código y colocara solamente un valor como el número 1, en el cual le estoy dando un retardo de tiempo de un tick, o sea 15 milisegundos a este ciclo for, y vuelvo a cargar el programa, y venimos acá, podemos observar que el PWM ahora sí está funcionando. Comienza en 0 y aumenta la brillantez del LED. Tenemos la transmisión o la impresión del voltaje, y el conteo de tiempo pues lo tenemos que ver en el monitor serial del Arduino. Lo podemos abrir acá y ahí aparece el conteo de tiempo, o sea que aquí ya tenemos corriendo el sistema de tiempo real. Podemos concluir que si queremos tiempos de retardo muy pequeños, por debajo del milisegundo, pues no es posible, debido a que el sistema de tiempo real tiene como base de tiempo el tick, y el tick, por pequeño que sea, es de 15 milisegundos. Pero aquí se logró la implementación. Nos podríamos preguntar si aumentando el tiempo, porque aquí le coloqué un tick, o sea 15 milisegundos. Recordemos que el programa inicial del PWM tenía un delay de 2 milisegundos, mientras que la implementación en FreeRTOS utiliza un tick, o sea 15 milisegundos. Obviamente esta tarea va a ser mucho más larga, y nos podríamos preguntar si se puede cumplir o si las tareas pueden convivir sin problema. Nos damos cuenta que sí lo hace, a pesar de que si nosotros calculamos el tiempo que tarda este for, pues va a ser mucho más extenso de el que habíamos leído al principio, que eran los 513 milisegundos, teniendo en cuenta un periodo de un tick, que esto al final se convertiría en algo así si fuese expresado con un delay. La pregunta es, ¿por qué funciona? Pues funciona por la siguiente razón. Cuando yo mido el tiempo que tarda esa tarea, estoy midiendo los delay, que son los tiempos en que el micro está ocioso, no está haciendo nada. El código como tal, o la parte efectiva de la tarea, es el conteo del for y el analog write, y eso tarda un tiempo muy pequeño. La mayor parte está el micro haciendo nada. Cuando yo implemento esto en FreeRTOS, el VTax delay durante un tick, digamos que la función o la tarea tax PWM suelta el procesador para que otras actúen. Por lo tanto, a pesar de que utiliza un tiempo más largo, que es un tick, o sea 15 milisegundos, durante esos 15 milisegundos prácticamente la tarea no está activa, está suspendida, y entonces las otras tareas pueden ejecutar sus acciones sin ningún problema. Debido a que ahora este for va a tomar mucho más tiempo, alrededor de 255 ticks, porque vamos desde 0 hasta 255, y aquí tenemos un retardo de un tick. Eso en tiempo sería 255 por 15 milisegundos, es decir que el periodo de la tarea debería ser más allá de 3.8 segundos. De esa forma pues debemos corregir el tiempo que está dormido. Entonces vamos a ponerle un periodo de 4 segundos para que se pueda realizar la ejecución de la tarea sin ningún problema. Compilamos y ya podríamos correr el programa sin ningún inconveniente en el microcontrolador. Aquí vemos el programa corriendo. Observen que el PWM está funcionando sin ningún inconveniente. Tenemos el valor de voltaje, que puede cambiar moviendo el potenciómetro con su respectivo LED indicador. Podemos ver por acá la transmisión del tiempo por el puerto serial, es decir que el sistema está funcionando sin ningún problema.